y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades, por todas sus generaciones, en otras palabras. Versículo 8. Verse 8. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, verse 9, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Verse 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Verse 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros que comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, énfasis, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Verse 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, esa persona llevará su propia iniquidad. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento en esta tarde. Es un capítulo súper condensado. It is a super packed chapter. Amén. Un capítulo que está rico en preguntas. It's a chapter that is rich in questions. Amén. Vamos a comenzar con una introducción de esta porción rápidamente y vamos a entrar de lleno, amén, aprovechando el tiempo lo más posible, con las cuestiones de este capítulo. Let's go into the origins of this portion and quickly take advantage of the time and go into all these questions in this chapter, amen. La porción es la porción número 29. This is portion number 29 in the Bible cycle, en el ciclo bíblico. Amén. Y su nombre se deriva del capítulo 16, versículo 1. And its name is derived from chapter 16, verse 1. Porque en el versículo
1 del capítulo 16 vemos que Jehová habla a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Because in chapter 16 verse 1 we see that the Lord speaks to Moses after the death of the two sons of Aaron. Amén. Desafortunadamente el texto en esta ocasión no menciona ni el nombre de los hijos de Aarón. The text doesn't even mention, and it's on purpose, that the text doesn't mention the names of the two sons of Aaron. Y es a propósito que lo hace el texto, no lo menciona. Amén. Por todo hay una razón. There's always a reason for something. Y sabemos que el nombre de estos muchachos o de estos jóvenes era Nadab y Abihu. And we know that the name of these young men, the sons of Aaron, is Nadab and Abihu. Amén. Pero es de ahí de donde viene el nombre de esta porción. En hebreo es Ahagaimot, que significa después de la muerte. Amén. Y es que es después de la muerte de estos hijos de Aarón que el Señor habla a Moisés para que Moisés trate con los levitas, con los sacerdotes y con el pueblo. And it's after the death of these young men that the Lord decides to speak to Moses, for Moses to speak further to the people and to the Levites and to the priests, to the sons of Aaron that remain. Amén. Porque obviamente se muestra que aún en el liderazgo hay falla. That even in the leadership there is a struggle. Hay falla, hay un, ¿cómo se dice? Hay un forcejeo, hay una situación que se tiene que remediar. There's a situation that needs to be remediated. ¿Amén? Porque aún en el liderazgo vemos a Nadab y Abihu que decidieron hacer las cosas a su manera. Desafortunadamente pensaban que las cosas como ellos querían hacerlas, el Señor las iba a aceptar, desviándose, aun cuando se desviaban del reglón de la instrucción específica que Dios había dado. Amen. There was a struggle because even within the leadership, Nadab and Abihu, namely, they were missing the point that you cannot just go out and do things on your own and worship God a way, the way you want to, disregarding the very specific instructions that the Lord has given you. Amén. Porque el Señor fue muy específico, because God has been very specific. Y el Señor nos hace conocer por medio de su palabra cómo es que Él acepta nuestro sacrificio, cómo es que Él acepta nuestra alabanza, cómo es que Él acepta nuestra adoración. Amén. Y no son las cosas como nosotros queremos hacerlas o como nosotros se nos plazca. Amén. Because the Lord is very specific even to us on how He expects us to worship Him, how He expects us to give Him praise, how He expects us to offer Him sacrifice. We don't just do things willy-nilly the way we think we should do them. Amén. Porque si nos dejamos guiar por nuestro corazón a hacer las cosas como nosotros pensamos que las debemos hacer, because if we try to do things and guided by our heart the way we think we should do them, de acuerdo a mis pensamientos, according to my thoughts, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos ha dicho? What is it that the Word of God has told us already? Que engañoso es el corazón por encima de todas las cosas. The Word itself tells us that the heart is treacherous and is betraying, and it is, I'm missing the exact words that the translations use in the English, but it is wicked above all things, I think that the KJV says. Who shall endure it? Who can deal with it? Así que ¿cómo nosotros vamos a confiar en nosotros mismos para hacer lo que Dios nos pide? So how are we supposed to trust ourselves to do what God wants us to do? Si no somos como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. If we're not like David, who was a man according to God's own heart. Como David que decía, ¿cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu Torah? When, like David said, how much I love your law, how much I love your Torah. Eso es lo que Dios quería. That is what God wanted. Un hombre que quería obedecer la palabra de Dios. A man that wanted to obey the word of God. Ese fue David. That was David. Y aún así él falló. And even then he failed. Amén. Pero Dios tuvo misericordia de él. God had mercy on him. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba tratando de seguir la palabra de Dios.
God had mercy on him because he was a man that was trying to fulfill God's word. Bueno, vamos al al capítulo 17. So we go to chapter 17. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en esta tarde, son 3 puntos los que vamos a ver en esta tarde. There's 3 points that we're going to see this afternoon. Y me está fallando la diapositiva. Amén, pero bueno. Vamos a ver esos 3 puntos. We're going to see these 3 points. Primero, voy a entrar a hablar acerca de el culto y sacrificio, donde y cómo nuestro Dios lo indica. Amen. We're going to talk about, first of all, worship and sacrifice, where and how the Lord instructs us to. The what and the how that the Lord tells us to do. Amen. Porque como hablamos, nuestro corazón es engañoso. Our heart is betraying, is wicked. No podemos confiar en nosotros mismos. We cannot trust in ourselves. ¿Qué es lo que dice la palabra? No confíes en tu propio entendimiento. What does the word say? Do lean not on your own understanding. ¿Verdad que sí? Right? ¿Cuántos queremos guiarnos por la palabra de Dios? How many of us want to be guided by the word of God? Amén. Así que vamos a cubrir el primer punto. Amén. Porque vemos en el capítulo 17, amén, que el Señor nos dice que ya nadie en los primeros versículos, entre el versículo 1 y el versículo 7, between verse 1 and verse 7, del capítulo 17, of chapter 17, el Señor le dice al pueblo bien específicamente, the Lord tells the people very specifically, okay, very specifically, bien específicamente le dice que cualquier persona que degollare o sacrificare, ya sea buey, cordero o cabra, anybody that would sacrifice or slaughter a bull or a ram or a goat, amen, para ofrecer sacrificio, to offer sacrifice, pero no lo ofreciera a la puerta del templo, but they did not offer it at the door of the temple, esa persona sería culpable de derramar sangre inocente. That person will be guilty of spilling innocent blood. Y que esa persona iba a ser cortada de la congregación, and that person was to be cut away, excluded from the congregation, excommunicated. Bye bye, you have nothing else to do with us. Adiós, ya no tienes nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Si tan solo es la sangre de un animal. Es más, la vida de un animal vale menos que la vida de un ser humano, ¿verdad? I mean, the life of an animal is worth less than the life of a human, right? ¿Por qué un sacrificio? ¿Por qué un castigo tan exagerado? Why is it, entre comillas, exagerado? Why is it such, quote unquote, an exaggerated punishment? O por lo menos así lo percibimos, or perhaps that's the way we perceive it. Pero no podemos confiar en nuestro propio entendimiento. We cannot trust our own understanding. Dile a tu vecino, no confíes en tu entendimiento. Tell your neighbor, do not lean on your own understanding. Porque ¿para qué el Señor está estableciendo el templo, el tabernáculo? Why is the Lord establishing a tabernacle? ¿Qué simboliza este tabernáculo? What does this tabernacle symbolize? Simboliza no nomás simboliza, sino que un orden se está estableciendo de parte de Dios. Dios está estableciendo un orden. The Lord is establishing an order. It's not even symbolic, it's a real order. El Señor está dando instrucciones de cómo un pueblo imperfecto debería de venir y ofrecer un verdadero, aceptable sacrificio al Dios perfecto. Amen. The Lord is giving the instructions to the people, an imperfect people, on how to come and offer an acceptable and good sacrifice to a perfect God. Amen.
El Señor nos está diciendo cómo se deben hacer las cosas ante Él. The Lord is telling us how He, in that moment, expected things to be done. Amén. En ese contexto del templo, del tabernáculo, el Señor está siendo bien específico de cómo se deben de hacer las cosas. In that context, the Lord is very, very specific on how things should be done. Pero había gente. But there was people. ¿Verdad que siempre hay gente? There's always someone, ¿verdad? There's always somebody. Siempre hay alguien que quiere hacer la cosa a su manera. Y había aquella gente que se iba a una colina a ofrecer sacrificios a su manera, como ellos querían. There was always a group of people that would go up to a hill and sacrifice and offer sacrifice and worship and praise their own way. Y el Señor no había dicho que se hiciera de esa forma. And the Lord had not said for you to do it that way. Una cosa era que la persona tuviera hambre, su familia tuviera hambre. ¿Cuántos han tenido hambre? It's one thing that people get hungry and the family gets hungry and we all get hungry, right? Y se sacrifica un animal and an animal is sacrificed. Pero en ese caso, but in that case, ese animal es sacrificado para consumo, para tener un ribeye, para hacer un brisket, you know. But in that case, that sacrifice is in order to eat, to consume, to have ribeye, to have brisket, right? ¿Alguien dijo barbacoa? ¿Verdad que sí? Right? Es para un propósito completamente diferente. It's for a completely different purpose. El Señor no te dice que no te eches un buen filete. The Lord is not saying that you consume a good fillet, a good steak. No. El Señor está diciendo que cuando una persona quiere alabar y quiere dar sacrificio a Dios y quiere rendir culto a Dios, las cosas deben de ser a su manera de Dios. What the Lord is saying that if you are sacrificing an animal in order to worship, to offer a sacrifice, you have to do it the way the Lord says for you to do it. Y en aquel entonces, la manera de ofrecer un sacrificio al Señor era de ir a la puerta del tabernáculo de reunión. The way to do a sacrifice in those days was to come to the door of the tabernacle of meeting, of reunion, which is where the presence of God was, donde estaba la presencia de Dios. Porque allí en esa puerta es donde uno se encontraba con Dios. Because at that door, at that gate, that's where people would come to connect with God. Porque Dios había sido muy específico, because God was being very specific. Yo voy a hacer un lugar donde more mi nombre. The Lord said, I want you to make a place where my name will dwell. Y ahí ahí voy a vivir entre el pueblo, and I will live there amongst the people. Y ahí el pueblo viene y me encuentra. And that's where the people will come and meet me and find me. A la puerta de reunión. Hermano pastor, brother pastor. Sí, solamente quería compartir de que el tabernáculo es muy importante porque son 8 tabernáculos mencionados en las Escrituras. Amen. Y el tabernáculo es Edén, es el huerto de Edén que Dios creó en Génesis, es el plan perfecto para que el ser humano viva. Dios quería siempre que viviéramos una vida en santidad a Él y con Él. Jesucristo se identifica como ese tabernáculo que Moisés está replicando en el libro de Levíticos, en el desierto. Los tabernáculos no fueron hechos en las Escrituras para sustituir o reemplazar uno al otro, no. Los tabernáculos fueron hechos para que el ser humano pudiera visualizar y mirar lo que Dios espera del ser humano. Nosotros vivimos en el siglo XXI, en el país de Norteamérica, en Estados Unidos, bajo un gobierno pagano que practica la democracia y la república, con muchos inmigrantes de muchos países, con muchas culturas paganas que todas apuntan en contrario
a lo que dice las Escrituras. Y en esto hemos crecido y esto hemos sido enseñado. Para nosotros puede parecer extraño y raro lo que leemos en las Escrituras, pero las Escrituras son más viejas que este país. Este país tiene como 300 años. Las Escrituras tienen milenios. Amén. Moisés vivió hace, creo que 4 o 5 mil años atrás. Amén. Que fue escrito el libro de Levíticos y se ha traspasado de generación a generación, y esto es lo que nos va a juzgar en el futuro. Les digo esto porque esta semana me encontraba hablando con alguien del estado de Chicago y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Comenzamos a hablar de lo que es gracia y lo que es la palabra de Dios. Y a esta persona se le hacía difícil, porque yo dialogaba con él, se le hacía difícil entender que Dios es un Dios santo, de que Dios es un Dios de orden. No, el orden que Dios pide es el orden que está escrito en su palabra. Y aunque no podemos obedecer todos los mandamientos de Dios escritos, porque no hay un templo en Jerusalén en este momento, estamos en la diáspora y muchos de los mandamientos no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la tribu de Leví, o si somos hombres tienen que ver con las mujeres, o si son mujeres tienen que ver con los hombres, etcétera, etcétera. Tiene que verse el mandamiento, cómo se aplica. Es importante entender que el tabernáculo es el huerto de Edén, es Jesús. Exactamente. El tabernáculo es representativo de Jesús. The tabernacle is representative of the Lord, our Messiah. ¿A dónde venía el pueblo para hacer un sacrificio correcto en aquel entonces? Where did the people come to do a rightful, correct sacrifice? Venían a la puerta. They would come to the door. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Yo soy la puerta. No los oigo. Yo soy la puerta. The Lord Jesus said, I am the door. Del tabernáculo. Él es la puerta al tabernáculo. Nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father but by me. Hoy en día, lo que el Señor nos está diciendo es que nadie va a entrar a la presencia del Señor si no entras por la enseñanza y la doctrina de nuestro Mesías. ¿Y cuál es la doctrina de nuestro Mesías? Piénsale mientras traduzco. Today, this day and age, Jesus said that He is the door and no one comes to the Father but by Him. No one comes into the presence of the Father except by the doctrine of the Messiah. And what is that doctrine? ¿Cuál es esa doctrina? What is that doctrine? Con darte un versículo, with giving you one verse, te voy a dar el principio de su doctrina. With giving you one verse, I will give you the principle of His doctrine. Te voy a dar el principio de su doctrina con un solo versículo. El hermano pastor ya sabe cuál versículo es. Es más, el mismo versículo ocurre en 2 ocasiones. That verse happens in 2 occasions. Let's repeat it. Mateo 4:4, Matthew 4:4 y Lucas 4:4. And Luke 4:4. ¿A quién queremos servir? Who do we want to serve? Al que es la puerta, the one that is the door. ¿Y qué dice él? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. He said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. ¿Y qué es toda palabra? And what is every word? Si no es lo que está escrito desde Génesis 1:1, entrando a Levítico 1:1, siguiendo Deuteronomio 1:1, siguiendo hasta los profetas, hasta Malaquías, el último versículo de Malaquías, y siguiendo hasta Mateo 1:1, y siguiendo hasta Revelación, Apocalipsis 1:1, hasta el último capítulo.
And what is the Word of God if it's not Genesis 1:1 through Leviticus 1:1 through Deuteronomy 1:1 all the way to Malachi, the last verse of Malachi? Y también, and also all the way through the Gospels, Matthew 1:1, all the way to Revelation, to the last verse of the book of Revelation. ¿Cuál de esos versículos no aplica a nosotros? Which of those verses doesn't apply to us? ¿Sabes cómo vas a saber? You know how you will know what doesn't apply? ¿Y sabes, vas a ver qué es lo que aplica a ti y qué es lo que no aplica a ti de la palabra de Dios? You know what's going to help you to know what verse applies to you and what verse doesn't apply to you? El que estés aquí en esta noche, en las noches como esta, eso es lo que te va a ayudar a saber cómo es que tú puedes verdaderamente ofrecer sacrificio en este día. Cómo verdaderamente puedes hacer un culto racional, como dice Pablo, al Señor. Porque en noches como estas es cuando se te está enseñando la palabra de Dios. Amen. It's nights like these, amen, where you are taught the right way to worship, so that you may know what is your reasonable service to God. It's in these type of nights that you are here, or you're watching, o estás viendo, and you are learning what applies and what doesn't apply. ¿Cuál criterio puedes aplicar? What criteria do you have to apply? Es en noches como estas que tú creces como discípulo. It is in nights like these that you grow as a disciple. Amén. Como que el Señor te está diciendo, no ofrezcas sacrificio allá en aquella colina como tú quieres. Si va a ser un sacrificio para mí, tiene que ser hecho de cierta forma. As if God was telling you, do not go and sacrifice on that hill anymore. If you're going to do a sacrifice, perform a sacrifice for me and worship me, you got to come and do it the right way. Porque hoy no estamos sacrificando animales, because today we're not sacrificing animals. Pero muchos de nosotros muchas veces se nos hace fácil. Many times it becomes easy for us. No voy a hacer esto. La palabra de Dios dice, pero no lo voy a hacer. I'm not going to do this. The Word of God says for me to do this, but I'm not going to do it. I'm going to do it my way. Voy a hacerlo a mi manera. ¿Cuántas veces nos encontramos comprometiendo nuestros principios bíblicos? How many times do we find ourselves compromising our biblical foundation? ¿Cuántas veces nosotros preferimos, como dice la palabra en el versículo 7, nunca más sacrificarán sus sacrificios a demonios, tras de los cuales han fornicados, ídolos? As verse 7 says, you shall never more sacrifice your sacrifices to demons, for which you have played the harlot, or you have with which you have fornicated. Idols, in other words, idols, ídolos. ¿Cuántas veces hemos comprometido la palabra de Dios? How many times have we compromised the Word of God? Por un ídolo que se puede conectar cada 8 horas. How many times have we compromised the Word of God for an idol that can be plugged in every 4 hours, every 8 hours? This is the idol I'm talking about. Este es el ídolo que estoy hablando. Este es el ídolo. This is the idol I'm talking about. Porque ¿cuántos de nosotros lo usamos para leer la Biblia o estudiar la Biblia? Because how many of us really use this to study the Word of God and become better in the Word of God? ¿Cuáles de nosotros usamos este instrumento para elevar nuestra situación espiritual? How many of us use this instrument to elevate our spiritual being? ¿Cuántos? La verdad es que muchas veces esto no es un instrumento. The truth is that many times this is not an instrument. Muchas de las veces este es un ídolo. Many times
this is an idol instead. La mayoría de las veces, the majority of the times, esto se convierte en un ídolo. No por este cuadrito en sí, no por este ladrillito, not for the sake of this brick itself, sino lo que sale y lo que absorbemos de este ladrillito. But because of what we absorb and what we take in because of this little brick. ¿Qué música estamos oyendo? What music are we listening to? ¿Será la música que nos llena de algo y nos tiene llenos? Y nos tiene llenos de algo que no es de Dios y por eso no podemos alabar a Dios? Could it be that we're filling ourselves with certain types of music and these things, we get filled of these things and these things that we fill ourselves with and this music does not let us worship God? ¿Qué es lo que estamos viendo? What is it that we're watching? ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos observando por medio de esto? What is it that we're observing through this? ¿Es algo bueno o es algo malo? Is it something good or is it something bad? Aún si es algo neutral, even if it's something neutral, ¿está siendo de edificación? Is it being edifying? No. Y esto es uno de ellos. Este tan solo es uno de ellos. This is just one of them. Lo puedo dejar. I can leave it there. Y puedo hablar de las cosas físicas, and I can leave it, and we can start talking about physical things. Que toman más atención de nosotros. The things we could talk about, the physical things that have more of our attention. Y le damos más atención a esas cosas, and we give those things more attention que darle atención al estudio de la palabra. We give it so much more attention than what we should do, to the Word of God. Le damos más atención a eso que a la palabra de Dios. We give those things more attention than the Word of God. Puede ser un estilo de tu moda, tal vez, perhaps your fashion, que le das mucho tiempo, that you give it a lot of time. Hombres y mujeres igual, men and women alike. ¿Ah? Todos pueden gastar horas y horas viéndose en el espejo. Anybody can spend hours and hours looking at themselves in the mirror. Oh, esa no es tu debilidad. Oh, that's not your weakness. Ah, pero las 4 ruedas que están allá afuera sí lo son. Oh, but the 4 wheels that are sitting out there in the parking lot are your weakness. Y le das más tiempo a ese carro o esa troca que a la palabra de Dios. And you give that car or that truck more attention than the Word of God. Oh, tal vez no sea eso. O tal vez es el trabajo. Perhaps it's our job, our work. Y se nos olvida que trabajamos para vivir y no vivir para trabajar. Perhaps it's our job and we forget that we're supposed to work to live, not live to work. Porque ahí se nos va y pensamos que vivimos para trabajar en vez de vivir para adorar. Because that's where we lose it, because we think that we live to work, but we should truly live to worship. Nosotros, como pueblo, as a people, como congregación, as a congregation, ¿estamos sacrificando nuestro propio sacrificio allá donde Dios no nos dice que lo hagamos? Are we sacrificing our own sacrifice over there in that hill the way the Lord tells us not to do it? ¿Estamos haciendo las cosas a nuestra manera? Are we doing things our way? ¿O estamos viniendo a Dios para aprender su palabra, para saber cómo vivir, para saber cómo ofrecer verdadero sacrificio hoy en día? Or are we coming to the Lord to learn from Him how we're supposed to do a reasonable service to Him, the way Paul says it? Are we doing things to please Him and to learn His ways, His lifestyle? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos comprometiendo su palabra? Are we compromising His word? ¿Estamos haciendo nuestros propios ídolos? Are we making our own idols? ¿Qué nos está quitando tiempo? What is taking time away from us? De poder venir y buscar cómo se dice, cómo
Man, I'm missing the word in Spanish. How to please God's heart. ¿Ah? ¿Cómo complacer a Dios? ¿Nos importa más saber cómo complacer a Dios? Do we care more about learning how to please God? ¿O nos importa más cómo complacer a nuestra propia carne? Or do we worry more about, we give more time to knowing how to please our own flesh? Porque ahí es donde sale el verdadero ídolo, because that's where the true idol comes out. Yo, mí. ¿Cuántos pueden apuntarse a sí mismos? ¿Dónde estamos? Where are we? Como congregación, as a congregation. Porque va a llegar el día, because the day will come. Vamos a estar ante el trono, we're going to be before the throne. Ouch. ¿Verdad? Por eso estamos aquí en esta noche. That's why we're here this night. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. La importancia de la sangre, the importance of the flesh. Todos digan la importancia de la sangre. The importance of the blood, I'm sorry. The importance of the blood, la importancia de la sangre. Amén. En esta traducción Reina Valera, I don't know what the translation in the English KJV or the NASB says, pero en el español dice que la sangre no se debe tomar, no se debe consumir. The Word of God says that the blood shall not be consumed, eaten, or drunk. Dice no. Ahora, yo, de donde yo vengo, de mi pueblo, the town where I'm from, mis tradiciones, my traditions, mi trasfondo, my background. Estoy hablando de mí. Tal vez aplica a ti también. Perhaps it applies to you too. Hay una delicadeza que se llama, there's a delicacy que se llama fritada. It's called fritada in Spanish. Y se hace con la sangre de cabritos menores de un año que han sido sacrificados para consumir. Al estilo norteño, porque de ahí soy. You know, it's a tradition it is a traditional plate that is made with yearling goat or lamb blood. Amen. Because we're from the north, that's the way it's done. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? But what is it the Word of God tells us? La palabra de Dios en este caso es muy literal. In this case, the Word of God is very literal. Y vale la pena hacer hincapié, and it's worth going into and making a little review, hacer un repaso acerca de los niveles de entendimiento de la palabra de Dios. Todos digan los niveles de entendimiento. Everybody say the levels of understanding of the Word of God. Glory to God. I would need another microphone. ¿Algunos de ustedes han visto estos niveles antes? Have any of you seen these levels before? Estas son las 4 maneras principales en cuales la palabra de Dios se puede interpretar. Thank you, brother, pastor. Gracias, pastor. Todos digan 4 niveles. Everybody say 4 levels. El primero, el de mero arriba, ¿ven la cara de toro? You see the bull? Ahí arriba. ¿Qué dicen las palabras chiquitas? Dicen, comienza con la L, starts with the L. Todos digan literal. Todos digan literal. Este es el primer nivel de entendimiento de la palabra. This is the first level of understanding of the Word of God. En hebreo es pashat. En Hebrew es pashat. Significa literal. A nivel literal. Face value, literal. ¿Qué es lo que dijo Dios? Jesús lloró. Jesus wept. ¿Qué es lo que dice el verso? Jesús lloró. The verse says, Jesus wept. Face value, a nivel literal. ¿Verdad? Es un ejemplo facilito, easy example. Okay. En este caso, el Señor dice, no comerás sangre de animales. Vamos a ser más específicos. El Señor dice,
no comerás sangre de animal o ave que es para comer. Porque también hay animales que no son para comer. Oh, ¿cuántos tienen un poquito de humo saliendo de sus oídos? Todos digan, Maybe more specific, the Lord says, you shall not drink the blood of animals and birds that are meant to be eaten. Meaning that there's also animals that are not meant to be eaten. Okay? You have to take that into consideration. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que considerar eso? Why do we need to consider that? Porque es la palabra de Dios, because it's the word of God. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar la palabra de Dios más profundo? How many want to study the word of God deeper? Amén. ¿Cuántos quieren aprender la palabra de Dios como nuestro Mesías Jesús, Yeshua, la aprendió? How many of you want to learn the word of God the way Jesus, our Messiah, learned it? Porque él mismo dijo, because he himself said, el estudiante no está al mismo nivel que su maestro. He said, the student is not at the same level as his master. Pero el estudiante va a ser como su maestro. However, his student shall be like his master. Así que todos tenemos que ser como Jesús. Todos tenemos que ser como nuestro Mesías. That means we all need to be like our Messiah. ¿Cuántos le gusta la palabra de Dios? How many of you like the word of God? Amen. Dale un aplauso al Señor. ¿Por qué no debes de comer sangre? Why you should not eat blood? Porque en aquel entonces, como ahora, because in those days, as of today, as it is today, la traducción dice que la vida está en la sangre del animal. En esta versión, Reina Valera dice que está en la carne. Que la vida de la carne está en la sangre. Okay? The English, I think it says that the life of the flesh is in the blood. I think that's what the King James Version says. Okay? En el español dice que la vida de la carne está en la sangre. Todos digan, vamos a regresar. Vamos a Everybody say, let's go back. Vamos a regresar al hebreo. Let's go back to the Hebrew. Okay? Regresando al hebreo, no dice vida. And the Hebrew does not say life. En el hebreo dice alma. In the Hebrew it says the soul. Okay? Nefesh habasar va'adam. Nefesh habasar va'adam. La alma del animal está en la sangre. The soul of the animal is in the blood. El alma, the soul. Nosotros tenemos alma humana. You and I have a human soul. Nosotros no tenemos alma de animal. We don't have soul from an animal. Y mucho menos tienes que estar consumiendo de la alma del animal. Much less do you have to consume from the soul of the animal. Amen. Ese es un nivel de entendimiento. That's just one level of understanding. Ahora, debemos entender que el alma para Dios, the soul for God, es algo muy importante, something very important. Porque representa la experiencia de un ser. It represents the experience of a being, of a living being. ¿Sabían ustedes que si analizan nuestra sangre, did you know that we analyze our blood? Te muestran cualquier deficiencia, cualquier enfermedad, dependiendo de las sustancias, de las hormonas, y de hormonas y de otros elementos, de otras sustancias biológicas que encuentren en tu cuerpo. Did you know that they're able to determine what sicknesses or what illnesses or what abnormalities or shortages or insufficiencies of
that you have in your body, depending on the hormonal remnants and the hormones, and also other biological substances in your blood. ¿Sabes que tus hábitos, lo que tú haces y lo que no haces, se demuestra en tu sangre? Did you know that the habits, your habits, what you do and what you don't do, show up in your blood? Inclusive en la sangre de los animales, also in the blood of the animals is the same. Lo que los animales hacen y no hacen, lo que los animales comen o no comen, what the animals do or don't do, what the animals eat or don't eat, it shows up in the blood. Se demuestra en la sangre. La existencia de ese animal se refleja en la sangre. The existence of that animal is reflected in the blood. Amén. Hermano pastor, brother pastor. Quizás entendiendo un poquito el contexto de lo que está diciendo Moisés en esta porción, nos puede ayudar a entender nosotros que vivimos lejos de esos tiempos. Dios sacó al pueblo de Egipto, donde había muchos dioses, muchos altares, mucha brujería y hechicería que nosotros llamaríamos hoy en día. En esta porción miramos que comienza después de la muerte de los hijos de Aarón, que quemaron fuego extraño delante del Señor, cuando el Señor les había dicho no lo hagan, era un mandamiento. Y el propósito del libro es demostrarle al pueblo santidad, separación, dedicación, compromiso. No lo hagas a tu manera, sino a la manera del que te sacó de Egipto. Deja tus tradiciones, deja tu vana manera de pensar. Ese es el propósito del libro de Levítico. Y una de las razones que murieron esos dos hijos de Aarón es porque en Egipto los altares eran comenzados con fuego extraño. El fuego extraño se usaba para quemar o sacrificio a los dioses paganos que había en Egipto. Y Dios le está diciendo al pueblo, yo no soy como el mundo, yo no soy como Egipto, yo soy un Dios diferente, no soy como Osiris, no soy como Horus, no soy como los dioses que tú has conocido en tu vida, no soy como las costumbres que tú tienes. En el libro miramos que Dios le prohíbe al pueblo ponerse tatuajes en su cuerpo, porque los tatuajes están conectados con un Dios en Egipto, donde adoraban a Dios y hacían brujería y hechicería, poniéndose tatuajes. Era una forma de control sobre el mundo espiritual, una forma de hechicería, de brujería, de mutilación al cuerpo. Y el Señor les dice, ese cuerpo que tienes es mío, no lo contamines, no adores a otros dioses. Una vez más, yo no soy como los dioses de Egipto. No estás adorando a alguien de Egipto, estás adorando a un Dios totalmente diferente que te dice salir y pasar por el río, y te estoy dando una forma nueva de vivir, diferente a lo que sabes. Ahora entramos aquí a esta porción de la sangre. En Egipto habían dioses paganos que el pueblo comía la sangre. El pueblo quería poseer la sangre y pensaban que tenían poderes espirituales, como los brujos que se enfrentaron contra Moisés en las 10 plagas, para poder de alguna forma retar y mostrar que los dioses de Egipto eran igual de poderosos que el Dios de Moisés. Pero sabemos que no es así, sino que el Dios de Moisés derrotó a los 10 dioses o las 10 plagas de Egipto, mostrándole a Moisés y al pueblo: yo soy más poderoso de donde tú vienes, yo soy más poderoso de lo que tú sabes, yo soy más poderoso de lo que tú has adorado antes. Ahora te muestro una nueva forma de vivir. Y es importante, creo, que entendamos el contexto, porque Dios nos está llamando a vivir diferente a lo que hemos sabido, aún siendo cristianos. Amén. Por eso nos da el Señor sus instrucciones. Por eso el Señor nos da su instrucción de cómo vivir.
No como se nos ha enseñado antes, porque aún en congregaciones, amén, aún en congregaciones, no se nos ha enseñado la palabra de Dios. Y me consta a mí, yo soy testigo. I'm a witness that in other congregations, we have not been taught the Word of God. Y si no fue la palabra de Dios que se nos mostró, ¿qué fue? And if it wasn't the Word of God that was shown to us, then what was it? Amén. Hay tradiciones, there's traditions, que se tienen que dejar. There's traditions. Por eso el Señor nos dice, tienes que nacer de nuevo. That's why the Lord says you need to be born again. Y por eso el estilo de vida de Pablo era corrección, rectificación a cada momento. And that's why Paul's lifestyle was correction and rectification at every moment. Amen. Porque siempre hay algo que aprender y siempre hay algo que corregir. There's always something to learn and something to correct. Amen. Ahora, se nos dice literalmente, al nivel literal, we're told at the literal level, no tomes, no comas sangre de animal. Don't eat, don't drink animal's blood. Literal, literal. Amén. Para terminar, vemos que nuestro Dios, nuestro Mesías dice, esta es mi sangre. We see that our Lord says, this is my blood. Y cuando dice eso, levanta una copa. And when he says that, he raises up a cup. Está estableciendo el pacto renovado. And he's establishing the renewed covenant. Dice, este es el pacto que he renovado por vosotros. Son las palabras que él dice en el Evangelio. These the words that he says in the gospel. This is the blood. Amen. Es el pacto renovado, by which of the renewed covenant, which the covenant is renewed in my blood. Es lo que dice nuestro Dios. ¿Cómo vamos a negociar el entendimiento? ¿Cómo es que vamos a explicar que no se debe tomar la sangre? Y el Señor está diciendo, esta es mi sangre. How is it that we're going to remediate the fact that the Lord says not to eat or drink blood, and yet He is saying, this is my blood? ¿Verdad que sí? Como que hay una contradicción. It seems like there's a contradiction there. Van a encontrar a gente que les va a decir eso. You're going to find people that are going to tell you that. Especialmente si son gente judía, especially if they're Jewish people. Ahí es donde entra otra vez el nivel de entendimiento de la palabra. That's where we understand. That's where the levels of understanding of the Word of God come in again. Porque hay un entendimiento literal, because that's a literal understanding. El Señor le dijo a Pedro, tira las redes a la mano derecha. Literal, ¿verdad que sí? Algo que podemos entender, ¿verdad? Si entendemos, we understand, right, that Jesus told Peter, throw the nets to the right. ¿Verdad que sí? Es algo que podemos entender. We can understand that. Pues también hay un nivel de entendimiento que se llama de indicación o alusión. De entendimiento de indicación o alusión. The hint, in English is the hint. Es una relación. Es como decir, it's like saying, yo soy Popeye y tú eres mi oliva, mi esposa. Es como decir, yo soy tu Popeye y tú eres mi oliva. It's like I'm saying to my wife, I'm your Popeye, you're my olive. ¿Se acuerdan de Popeye? You remember Popeye? A ver, para que mejor me entiendan, una más para acá. No sé, alguien. Yo soy Tarzán I'm Tarzan to your Jane. You're my Jane, I'm your Tarzan. ¿No? Algo así. Una relación. ¿Se explica? Tú eres mi sal, tú eres mi sal para mi pimienta. You are the salt to my pepper. Es un dicho, ¿verdad? Hay una relación. ¿Ven la relación ahí? ¿Ven la relación? No es que ella sea oliva y que yo sea Popeye. It's not that I'm Popeye and she's olive. No, ¿verdad? No. Pero hay una relación. But there's a relationship there, right? Y podemos ver esa relación, and we can see that relationship.
La relación es que hay una conexión. Esa es la relación. Estoy enfatizando que hay una conexión. I'm emphasizing that there's a connection. Okay? Muy bien. Cuando el Señor levanta la copa, when the Lord raises up his cup, y Él dice, esta es mi sangre, and he says, this is my blood, en el cual es renovado el pacto, by which the covenant is renewed. Porque es renovado, no es nuevo, es renovado, que es muy diferente. It's not new, it is renewed, because they're two different things. Okay? Porque el texto mismo dice que es renovado por vosotros. El Señor dice que es renovado para ustedes, dice Él, básicamente. Because the Lord says verbatim in the text, it says literally, this covenant is renewed for your sake. Okay? Porque en cuanto a Dios, Dios no lo quebró el pacto. Because God did not break the covenant. No, yo no soy Dios. Dios no quebró el pacto. God didn't break the covenant. Nosotros fuimos los que quebramos el pacto. We are the ones that broke the covenant. De parte de Dios no hay nada que se tenga que corregir. From God's side, there's nothing that needs to be corrected. Porque la ley de Dios y los términos de Dios del pacto son perfectos. Because the law of God and the terms of the contract of the covenant of God, they're perfect. Nosotros fuimos los que la regamos. We're the ones that screwed it up. Amen. Así que el Señor lo renueva. The Lord renews it. Y dice, esta es la sangre. He says, this is the blood. Pero ¿qué es lo que hay en la sangre? But what is there in the blood? En la carne, en la sangre, in the blood, están las experiencias de ese ser viviente. In the blood you find the experiences of that living being. En la sangre miras lo que hacía el corderito, ese borreguito. ¿Qué comía, qué no comía? ¿Qué hacía, qué no hacía? In the blood you can see what that lamb did, that lamb ate or did not eat. How it behaved, how it did not behave. You see it in the blood, lo miras en la sangre. En un análisis literal puedes verlo. In a literal analysis you can see that. Ahora, eso significa, ¿cuál es el hábito de nuestro Mesías? Porque nuestro Mesías es el Cordero de Dios. What is the habit of our Messiah? Because the Messiah is the Lamb of God. ¿Sí o no? ¿Sí o no el Señor es el Cordero de Dios? Isn't He the Lamb of God? Que murió por nosotros, that died for us. Y su sangre, ¿qué nos dice que Él hacía? And His blood, what does His blood say that he did? Él seguía los mandamientos de Dios. Él practicaba los mandamientos de Dios. He practiced the commandments of God. He walked according to the commandments of God. Él caminaba de acuerdo a los mandamientos de Dios. De acuerdo a la instrucción de Dios, Él vivía. He lived according to the instructions of God. Y cuando Él nos dice, beban, and when He tells us, drink, Él nos está diciendo, bebe mi doctrina. He's telling us, take my doctrine, drink my lifestyle. Toma mi estilo de vida, adopta mi estilo de vida, adopt my lifestyle. Adopta mi enseñanza, adopt my teaching. Practica los mandamientos de Dios como yo los hice. Practice the commandments of God the way I practice them. Practica la Torah como yo la practiqué. Practice the Torah the way I practiced it. Es lo que el Señor nos está diciendo con ese simbolismo de la copa de sangre. That is what He's telling us with that symbolism of the cup of blood. Que a nivel natural, no. That at a natural level, no. No. Yo conozco gente que se comen un steak bien cocido que parece suela de zapato por no comer sangre. I know people that cook their steak so well that it's basically a shoe sole just so they won't, because they think they're eating blood. Porque ellos piensan que están comiendo sangre. Pero ya no es sangre, ya es mioglobina, que es otra cosa. But at that point, it's myoglobin, it's something completely different. Okay? Pero lo pueden hacer, but they can still do it, it's fine. Está bien. Nadie se va a morir, no one's going to die. Okay? That's fine, está bien. Ya les gusta usar el steak como chicle, está bien. They like to use steak as bubble gum, that's fine. Okay, pero cerramos con esto. We close with this. Amen. No es que estemos tomando sangre literal. It's not that we're drinking literal blood. Es que estamos adoptando simbólicamente y a otro nivel
is that we're adopting symbolically at another level. Estamos tomando la doctrina de nuestro Dios. We're drinking the blood of our God. The teaching of our God. I'm sorry, not the blood, but the teaching of our God. Esa es la relación. Porque Él es la palabra de Dios. Because He is the Word of God, ¿verdad? Y nosotros debemos tomarlo. And we need to drink Him. Debemos de aprender su palabra y practicarla. We need to learn His Word and practice it. Amen. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a cerrar con oración. Let's close with prayer. Y nos faltaron 2 niveles, pero eso es para otro día. We still had 2 more levels, but that's for another day. Amén. Vamos a conformarnos con 2 por hoy. Okay? Ya habrá tiempo. Primero Dios. First, God willing, there will be more time. Vamos a orar. Let's pray. Lord God, te damos gracias, bendito Padre. We thank you, Lord God.